todos acá, pero la verdad que tenemos mucho para brindar, ¿sí? Con estos disertantes expertos que nos van a traer toda la información. Bueno, por otro lado está también el doctor Darío Beltani, abogado, doctorado de la Universidad Católica Argentina, profesor de la Maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, director del Instituto de Derecho Informático y Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Mercedes, experto reconocido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Asimismo está el doctor Guillermo Navarro, abogado con especialización en temas de propiedad intelectual y tecnología, asesor en asuntos legales y contractuales de propiedad intelectual e investigación y desarrollo, así como en la capacitación en derechos de autor. Socio del estudio Bilderlex Abogado. Bueno, la idea de un poco de este panel es, si bien ya nos trajeron toda la información y el análisis sobre esta nueva temática que es del día de hoy de inteligencia artificial, es entender un poco cómo juega, cómo funciona la inteligencia artificial en materia de derecho de propiedad intelectual, que dentro de este auditorio es el gran interés que tenemos de, bueno, ¿qué va a pasar con mis interpretaciones? ¿Qué va a pasar con los actores de doblaje? Un poco nos estuvo ilustrando el doctor Corbalán con algunos ejemplos, pero bueno, la verdad lo que nos gustaría ver y conocer es qué implicancias puede tener la inteligencia artificial referida precisamente a trabajos que se realizan en obras audiovisuales. Les cedo la palabra, ilústrennos. Bueno, simplemente porque acá me voy a poner más el traje más de tecnología y que ellos son súper expertos. Vieron que en el ecosistema audiovisual pasa lo mismo que en el ecosistema derecho. Una cosa es ser penalista, otra cosa de familia y otra cosa es propiedad intelectual. Digamos, hay diversificaciones. Yo acá quizás hay dos o tres cosas, y digo porque también estuve charlando con algunas personas, tipo, el comentario era, ¿qué va a pasar? Yo soy tal, y ¿qué pasa? Como diciendo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me espera? Yo creo que hay tres o cuatro cosas que está bueno segmentar para entender el impacto en lo que hace uno. Digo porque nosotros analizamos en el laboratorio de la UBA muchas profesiones, no solo los intérpretes, los abogados, los contadores, los médicos, etc. Todas las profesiones están de alguna manera siendo afectadas. El término afectado quizás está bueno porque la IA, estos grandes modelos de lenguaje, la IA generativa, no afecta a una tarea individual, sino que se llaman IAs multipropósitos, que agarran un montón de subtareas de un trabajo y afectan a todas las subtareas. Juan, yo antes pasaba de un mail acá, no, esto lo puede hacer una IA, ok, dame otra subtarea, yo hacía esto, esto también. Entonces decía, pará Juan, mi trabajo en realidad no es una sola cosa. Esto lo trata la Organización Internacional del Trabajo, son una constelación de tareas o subtareas o microtareas. Esto para mí es lo primero que hay que entender. Cuando nosotros hemos ayudado a organizaciones a entender cómo le afecta la IA, digo porque esto es una dimensión previa a lo que ellos van a charlar, que son mucho más expertos que yo obviamente, que es, esta es mi voz, ¿cómo la protejo? ¿Sí? Esta es mi cara, ¿cómo la protejo? ¿Sí? ¿Y qué tipo de contrato firmo? ¿Y qué me ampara este contrato? ¿Y hasta qué punto de vista soy precarizado? Esto es como otra dimensión de problemas que, insisto, coincido que existe, pero este primer punto es, yo necesito entender cómo se componen las tareas de mi trabajo para poder dimensionar qué algoritmos de IA ya de alguna forma replican esto que yo hago, en parte o en todo. Y este es el primer punto que yo creo que hay que tenerlo claro en función de los segmentos de cada una de las áreas. Por ejemplo, nosotros con intérpretes de doblaje y de texto hicimos una suerte de mini taxonomía de tareas. Y ellos mismos nos contaron, sí, todo esto ya se lo llevó la IA. Pero yo empecé a hacer esto y ahora ofrezco otras cosas que antes no hacía. Y acá aparece lo que se llama como tareas que no existían o nueva oferta, o en realidad es la reconversión o la adaptación de una tarea previa que se tunea, por ponerlo en palabras criollas. Esto no es a todo o nada, depende del tipo de profesión que ustedes hagan. Esto es una dimensión. Una segunda dimensión es, así lo hago súper breve, es ya hay, yo acá les traje un PPT, si en algún momento quieren les paso algunas normativas, ya hoy hay una normativa china que increíblemente los chinos,
pese a todo lo que tienen en su país de que no protejan los derechos humanos como los occidentales, y son un Estado policial, sí tienen la única norma de vanguardia en el mundo en vigencia desde agosto del 2023, que en concreto, de hecho tenía un PPT, en concreto ya tienen regulación específica para proteger a los artistas en relación a la IA generativa. Y los obliga a las empresas a que etiqueten la información y a que garanticen que respetan la propiedad intelectual si el modelo de lenguaje replica tu voz o tu cara, y si no, las obligan a bajar todo, si no, a clausurar la empresa. Viene lo chino, se va la empresa, ¿sí? Digo porque es una regulación que nos puede no gustar, pero ya es una primera gran regulación. Esto es como una segunda dimensión, que es, ok, Juan, ¿qué cosas hay en el mundo que yo pueda ayudar para que Sagai o quien sea piense cómo proteger la industria? Incentivos para la reconversión, ese es un tema. Juan, yo soy un traductor de doblaje y ya está resuelto el tema de doblaje, porque se pueden hacer voces sintéticas que ni siquiera son de humanos, que existen. De hecho, el sindicato de actores y según dicen, uno de los acuerdos que había logrado, yo no lo voy a profundizar, solo tiro el título, es algo así como si las personas y las voces de todas las personas son las que dan nacimiento a una nueva voz que no es de ninguna persona, pero que se basa en un colectivo de personas, entonces esto tiene que tener una tipología especial, porque no es una voz que nació de la nada. Entonces la empresa debería eventualmente poner para un fondo de reparación a las personas que se tengan que readaptar en la industria del doblaje, porque, por ejemplo, la empresa ya no está utilizando voces reales, sino que usa voces sintéticas. Entonces, que esas empresas pongan para un fondo de reparación de transición. Entienden que, y con esto cierro, no hay, digamos, a todo o nada y no caigamos en lo que siempre cae el derecho, que es, regulo usted resuelve el problema. No. Que exista una ley es un punto, pero no resuelve el problema. Esto ya lo sabemos en Argentina. Lo que hay que hacer, me parece, con esto termino, es repasar un ecosistema protectorio. Incentivos, por un lado. Análisis de reconversión de tareas, por otro lado. Potenciación de la industria gracias a la IA. Por eso yo lo que les recomiendo a Sagai o a toda la industria es, no hay industria hoy que no tenga un área de inteligencia artificial o que la esté pensando en tener. Es decir, así como hay áreas de recursos humanos y en el siglo XIX no las había y en el siglo XX las hay, ahora para mí todas las organizaciones civiles, los gobiernos y las empresas tienen que tener un área de IA que tenga como hoja de ruta pensar en qué se automatiza, qué no, cómo protegemos, qué incentivos, cómo hacemos proteger la regulación, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos de manera ecosistémica, podemos tener la mejor ley de la galaxia, pero no vamos a proteger a la industria y a los actores y actrices o intérpretes. Muchísimas gracias. Bueno, la realidad es que sí, sin lugar a duda la reglamentación ayuda y necesitamos mucho más. Pero bueno, también es movilizante desde lo que es los derechos de propiedad intelectual en sí mismo. ¿Cuáles son los desafíos que podrían y cuál es la incidencia en sí misma de la inteligencia de la IA respecto a los colectivos? Bueno, buenas tardes. La verdad que esto nos pone siempre en jaque y sobre todo en el tema de propiedad intelectual. Les voy a dar una buena noticia, es decir, también para que no sea tan agorero el panorama. La propiedad intelectual siempre, en todos los momentos de la historia, siempre se puso en riesgo a través de la tecnología y siempre salió fortalecida. O sea que si tienen una mirada por ahí un poquitito más negativa de esta situación, piensen que la propiedad intelectual, es decir, nuestra tradición de derechos centrados en la persona, es decir, porque nosotros, por eso nuestra ley es de propiedad intelectual, porque habla de la creación centrada en las personas, siempre salió fortalecida con la tecnología. Es decir, no se olviden de qué año es nuestra ley, es decir, del año 1933. Es decir, y pueden pasar cosas tan interesantes como leer los debates legislativos de la ley de 1933 y determinar también las discusiones que había sobre el tema de la cámara fotográfica,
sobre la tecnología y sobre esto, interpelarlo con esto también. Es decir, así que no le tengan miedo a la tecnología y creo que la visión es súper positiva. Como decía Juan, hay nuevas tareas que se pueden generar a partir de esto, cosas que se van a crear que no se pensaban que se iban a crear y por lo tanto la ley de propiedad intelectual, es decir, como la tenemos, va a seguir resistiendo aún en el año 2023. Es decir, le faltan 10 años para cumplir 100 años y va a seguir resistiendo, y posiblemente, no sé si veamos el cambio legislativo de la ley 11.723, pero seguramente, es decir, con sus actualizaciones y sus adaptaciones, nos dé una mirada súper positiva. Es decir, con la inteligencia artificial también se pueden potenciar el control de lo que serían las infracciones de derecho de autor, es decir, el uso, es decir, se va a masificar, es decir, así como hay herramientas en Internet que antes era manual el proceso, hoy se puede clasificar y se puede determinar a través del uso de esto para bajar lo que son las infracciones. ¿Van a dejar de existir? Seguramente que no, las infracciones no, se van a también potenciar a través del uso de la tecnología. Y después, en el punto de lo que es la parte específica de legislativa, creo que una de las grandes ventajas que va a tener esto es que se va a poder reinterpretar el proceso y también volver a discutir estos temas con los jueces o con las personas que tienen que hacer aplicación de la ley. Es decir, porque la discusión va a ser nuevamente bueno, tenemos una nueva tecnología, hay una nueva frontera de conflictos y de situaciones, por lo tanto hay que capacitarse. O sea que justo estaba escuchando cuando estaban terminando la charla alguien que decía, bueno, va a ser peor. No, no va a ser peor, va a ser mejor porque vamos a conocer más y vamos a poder procesar mejor también la información. Es decir, todas las personas que estén acá y que hoy por hoy descubran los usos de la tecnología en esta posición positiva que va a tener la tecnología, les va a permitir a ustedes poder controlar y poder revisar más. Para que vean esto también cómo cambia en el esquema y lo que contaba Juan hoy, un docente que no usa inteligencia artificial en el aula, cualquiera sea los tipos generativos que haga, ya está atrasado. ¿Se acuerdan cuando en el año 95, 96 discutíamos Internet o discutíamos estas cosas? Esto también es una posibilidad de mejora. Es decir, Internet cambió, y la inteligencia artificial también cambia esa relación. O sea que la propiedad intelectual y el proceso tecnológico que tiene esto va a ser sin duda muchas mejoras. Sí tenemos que controlar, aplicarlo y en el proceso legislativo empezar a desarrollar estos puntos o estos puntos de partida para la discusión que generen protección para los actores y para los intérpretes. Hay un tema puntual que muchas veces no se habla, que son las coreografías. Es decir, hay coreografías que a partir de la inteligencia artificial se van a crear nuevas coreografías que no se pueden hacer físicamente hoy. Es decir, actores que interpretan esas coreografías no la pueden hacer porque hay movimientos y cosas que no se pueden hacer y esto lo va a potenciar. Y estas son las cosas que hay que mirar. Es decir, hay que mirar la posición positiva, centrada en la persona y las mejoras que le va a permitir a esto. Obviamente hay un montón de otros controles negativos y hay un montón de otras situaciones que se pueden dar de cómo se entrenan las inteligencias artificiales, cómo son los usos de las obras y algunas cosas que también se van a discutir es los avisos. Así como hoy tenemos los sellos para lo que sería la comida, también tener la información, porque creo que parte de la honestidad es saber cómo se hace. Y para ir terminando, hay algo muy bueno que es la modificación que se hizo en la Oficina de Copyright de Estados Unidos, se dio unas guías para poder determinar. Y lo principal y lo que sale más allá de esas 15 o 20 páginas que tiene es si la creación es hecha por una persona, tiene que poder distinguirse la creación de esa persona. O sea que la Oficina de Copyright de Estados Unidos lo que está diciendo específicamente es, para que esto sea protegido como una obra, tiene que ser creado por una persona y tiene que ser distinguible en un gran porcentaje de lo que es creado por una inteligencia artificial. O sea que va a determinar la creación y la información que brinden las personas este proceso.
Sí, creo que ahí está el punto también de cuánta propiedad intelectual hay en lo que crea, el input, digamos, y el output de lo que es el resultado hecho por inteligencia artificial, ¿no? La discusión también creo que está un poco ahí, que en lo particular considero que sí hay una creación, el tema es quién es el titular de esa creación, ¿no? Esas son las preguntas que van a surgir y que se van a partir. surgiendo. Nosotros ya pusimos en testeo, por ahí para contarles esto, porque ya salieron algunas otras charlas, nosotros pusimos en testeo a la Oficina de Derechos de Autor de Argentina para ver cuál era la posición que tomaba esto. Por suerte, es decir, contrario a lo que nosotros queríamos saber que dijera para poder generar esto, se centraron en la persona y usaron los antecedentes que nosotros pensamos que iban a usar, y creo que esto va a ser el punto de partida para que la Oficina de Derechos de Autor de Argentina también crea sus propias guías para decir cómo es la creación de una persona. Bueno, la verdad que el tema da para hablar muchísimo. Todos estarán al tanto porque fue muy mediático el conflicto que hubo en Hollywood, ¿sí? Que también tiene una resolución muy reciente, y el doctor Beltani nos podrá comentar un poco. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Sagay, agradezco a la doctora Lipsic, mi profesora, y creo que profesora de todos los que estamos acá, por la invitación. Y la verdad es que si ustedes no tenían mucho contacto con la inteligencia artificial, lo que vimos en las charlas anteriores fue tremendo. Juan, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, está trabajando en esto hace años. A Freddy no lo conocía, me encantó cómo logró condensar, pero claro, es muchísima información, es mucho. Es como que yo, que vengo trabajando temas de inteligencia artificial hace tiempo, me pareció bien, pero digo, es mucho para asimilar. Siguiendo lo que decía, antes de hablar de SAG-AFTRA, siguiendo lo que decía Guillermo, yo también les quiero decir que mi visión también es optimista respecto de el avance tecnológico en general y la relación del avance tecnológico y la propiedad intelectual. Y de la relación del avance tecnológico y los derechos en general, digamos. Creo que lo que sí tenemos que hacer es conocer. Por eso es excelente que se generen estos espacios, porque todos tenemos que conocer la tecnología. Porque a partir de ahí podemos argumentar, podemos decir por qué este derecho sí o por qué este derecho no, o por qué me afecta o no. Y antes de entrar a contarles los detalles de lo de SAG-AFTRA y qué es lo que yo pienso que podría pasar incluso acá y qué podemos hacer al respecto, les quiero contar algo que ocurrió hace relativamente poco tiempo, 2 anécdotas contarles. La primera que hace ver la dimensión de vértigo de la inteligencia artificial. Yo en marzo de este año tuve la oportunidad de ir a un evento de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se daba en el marco del Festival de Cine de Cartagena. Y ahí discutíamos todos temas vinculados con propiedad intelectual, audiovisual, etc. El tema era metaverso en ese momento. Era metaverso. ¿Y cómo íbamos a hacer con el metaverso? Y de inteligencia artificial había una pincelada. Hacia el final de las exposiciones todos hablábamos algo, pero era como un tema muy menor, digamos. Y esto fue marzo de este año. Metaverso después quedó como rezagado, pero hoy ya es un segundo. De hecho, Juan inauguró el metaverso de la UBA, también, digamos, y estábamos todos con el tema metaverso. Pero lo de la IA fue tan tremendo y está ya tan entre nosotros. O sea, esto que estamos hablando, y que algunos tal vez hoy sea el primer contacto, está entre nosotros, ya está. No es que es el futuro, ya está, la IA está entre nosotros, la están implementando los bancos. Si tienen aplicaciones de los bancos, hablábamos con Guillermo hace un ratito, van a ver que los bancos de a poquito les van a ir diciendo, che, detectamos que pagaste el mínimo de la tarjeta, si querés un préstamo te lo doy, porque empiezan a evaluar cómo actuamos con el banco y empiezan a darnos consejos. Y lo segundo que les quiero contar es que una persona muy cercana a mí, que es traductora literaria, traducía libros para una editorial de afuera. Entonces, hace unos meses, la editorial le comunica que van a implementar sistemas de inteligencia artificial y que, por lo tanto, su rol de traductora no es que va a cesar, pero no le van a dar más la traducción, le van a dar la corrección. Entonces, claro, pero les cuento esto porque primera reacción fue de desesperación y se puso muy mal. Hace años que trabajaba con estos temas, le pareció... Todo estaba mal. De hecho, me consultó si podíamos hacer algo, en fin. Pero a los pocos meses de esta noticia, cuando me la encuentro nuevamente en un evento, me cuenta lo contenta que está.
porque este cambio fue un cambio en sus tareas. A nivel trabajo, tiene más trabajo que a ella, esto es personal, ¿no? Tal vez, digamos, a otro no le pasaría lo mismo, pero en el caso de ella, le resulta menos pesada la corrección que la traducción. Entonces tiene más cantidad de trabajo, de un trabajo que le resulta menos pesado, le permite ver más obras, digamos, que las que veía antes, y al final del día lo que ella percibe es más o menos lo mismo. Es decir, no perdió poder adquisitivo, digamos, mutó lo que hace. Y por supuesto está trabajando para la editorial y demás. Con lo cual, en mi primer contacto con ella parecía que todo era sombrío, porque bueno, listo, ya está, llega la IA, perdimos, se terminó. Y el segundo contacto, en cambio, fue digamos, bastante más positivo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, la verdad que ninguno sabe a dónde vamos a llegar con esta evolución. Lo que me parece fundamental es que entendamos en qué consiste la evolución y que comprendamos los aspectos técnicos básicos, lo que explicaron hoy en las charlas anteriores. Ahora sí, vamos a lo de SAG-AFTRA, que es un poco lo que nos marca el norte de lo que pueden ser los conflictos de artistas audiovisuales. ¿Qué pasó? En realidad, la huelga de SAG-AFTRA, que comienza el 14 de julio, viene después de la de los escritores de guiones de Estados Unidos, que venía de antes los guionistas. Porque en realidad los primeros que se vieron, entre comillas, amenazados o sintieron que era una amenaza para ellos el avance de la IA, fueron los guionistas por todo esto de los modelos de lenguaje que explicaba Juan antes. Entonces, SAG-AFTRA se pliega el 14 de julio en el entendimiento de que la tecnología estaba posibilitando que se generasen réplicas de los actores, aspecto que ya vimos, réplicas que se generasen, que los actores hagan o digan cosas que nunca hicieron o dijeron, que lo que ellos llaman background, bueno, los actores de fondo, digamos, que puedan ser utilizados sin personas humanas incluso, una serie de cuestiones que le generaban algún temor y sentían que esto tenía que ser consensuado y negociado, frente a una posición de la industria, primero muy dura. No, nosotros hacemos lo que queremos, básicamente, porque hay una discusión que tenemos históricamente en propiedad intelectual, que es hasta dónde vale o no el consentimiento de alguien que firma un contrato y cede el derecho de imagen, etc. Que por suerte en Argentina, como decía Guillermo, nosotros tenemos un sistema de derecho de autor, que no es el sistema de copyright de Estados Unidos. Acá en Argentina, en nuestro sistema, el sistema latinoamericano en realidad, la figura humana es fundamental, fundamental. Tenemos derechos que en otros sistemas son más mercantilizados, digamos. En el caso nuestro, tenemos esa protección legal. Pero entonces, el punto es que la posición de la industria fue muy fuerte inicialmente y entonces SAG-AFTRA dijo, no, tenemos que salir a negociar. ¿Cómo es el consentimiento? ¿Para qué sirve? ¿Hasta dónde puedes usar la imagen, la réplica de la imagen? ¿La puedes usar solamente en la película o serie o lo que fuera que se hizo? ¿O también la podés reutilizar? ¿Podés cambiarla? ¿Le podés cambiar la expresión, la cara a una persona que actuó en una serie? Hubo un problema en su momento con la de Netflix, cuando pasó el problema del actor que hacía Frank Underwood. ¿Cómo es el nombre? Kevin Spacey. Con Kevin Spacey, que lo sacaron de la parte final. Ahí hubo ya un primer problema y digamos, ahí supimos que se puede hacer esto. Podemos agregar o podemos prescindir. Y todo esto tiene detrás un soporte, digamos, jurídico muy complejo, que incluso los abogados que no hacen propiedad intelectual tal vez no lo terminan de comprender. Hoy cuando Freddy ponía lo de los Beatles, yo no había visto eso, me había llegado dentro de mi listado de Spotify una canción de los Beatles, pero no la había escuchado. Me pareció fabuloso, pero también al mismo tiempo yo pensaba, mientras pasaba todo eso, ese cassette, ¿dónde estaba? Y ¿de quiénes eran los derechos? Porque todos aplaudimos, que a todos nos gusta que aparezca una canción de John Lennon nueva. Ahora, la pregunta es, ¿de quiénes eran los derechos sobre esa grabación? ¿Él los había cedido, no los había cedido? ¿Eran de la familia? ¿Consultaron a la familia? Entonces, esto, claro, nos dispara un montón de cosas. Y una pregunta que se hizo en la charla anterior, ¿cómo evitamos que alguien nos use nuestra imagen, por ejemplo, para hacernos decir algo que no dijimos? ¿No? Y que hasta podría ser algo con lo que no estamos de acuerdo o contrario a nuestro pensamiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, separemos dos mundos, digamos. El mundo, llamémoslo no profesional,
amateur de los memes, podemos decir, de los usuarios que generan cosas, y eso está fuera de esta charla. Es decir, que algún usuario de Twitter ahora tome mi imagen y la transforme en un meme, y bueno, eso no es una cosa que vayamos a regular en materia de propiedad intelectual. Eso es otra disciplina jurídica, digamos, ¿no? Y después está el tema de la industria. A eso apuntaba y ahora vuelvo al conflicto de SAG-AFTRA. Entonces, la huelga de SAG-AFTRA terminó el 9 de noviembre, cuando se llegó a un acuerdo, un principio de acuerdo, que en realidad en estos días se está votando. O sea, todavía todo parece indicar que lo va a haber, pero hay cosas que todavía son zonas un poco grises. Pero que lo que tiene de interesante es que SAG-AFTRA logró que la industria de alguna manera reviera un poco su posición tan dura inicial, la reviera, que aceptara, porque eso, el principio de acuerdo implica que las réplicas digitales de los actores se van a pagar. Número uno, requieren el consentimiento. Requieren el consentimiento, sea que el actor participe en su creación o no. En los dos casos requieren el consentimiento del actor. Lo segundo, deben ser usadas para un fin determinado. Estos son los puntos de este acuerdo previo que lo pueden ver en internet y que está siendo sometido a votación. Deben ser usadas para un fin determinado, con lo cual cualquier otra finalidad que se le quiera dar debería ser remunerada en forma adicional a la finalidad inicial. Vean que igual lo que estoy diciendo no es muy distinto de lo que hacemos acá en Argentina. O sea, no es nada nuevo, solamente que es aplicar los criterios que ya teníamos a las réplicas digitales, digamos. Lo que añade es que el consentimiento puede exceder el tiempo de vida, digamos, del actor, y que si no lo dio, acá todo gira en torno al consentimiento. Y sobre esto voy a volver después, y la importancia de que hagamos hincapié en el consentimiento. Si ese consentimiento está limitado a la vida del actor, bueno, digamos, cuando ya no esté, serán sus familiares o, en el caso de SAG-AFTRA, quien pueda dar el consentimiento para la reutilización de esa imagen. Después, otro punto del acuerdo importante es que en el caso de los actores que tienen papeles, por ejemplo, en los que no tienen que hablar, son estos background que dicen ellos, y de repente uno, digamos, a través de la edición los hacen hablar, si les hacen decir algo, aunque no sea con sus voces, digamos. Ok, a ese actor le tienen que pagar como si hubiera, digamos, actuado, como si hubiera hablado en esa serie o película. Eso es otro de los puntos. Ahora, el acuerdo deja, esto es interesante, deja, en el caso de las réplicas digitales, que son hechas a partir de material que ya tiene la industria, es decir, cuando el actor no tiene que hacer nada para esa réplica, es como que ahí le deja un poder de negociación mucho más grande al actor respecto del alcance, la autorización y de cuánto le van a pagar. Es como que ahí lo deja más libre que en el caso de cuando el actor tiene que participar en la creación de la réplica, que ahí le aplican, digamos, los estándares que tiene la industria. Después dejan aclarado que la industria puede hacer cambios menores en las tomas y digamos, en lo que el actor generó, sin necesidad de consentimiento y sin pagos adicionales al actor, que tampoco lo serían el hecho de modificarle los labios para esto que veíamos, que hable en otros idiomas, o que cambie una palabra para que la película sea apta para menores. Eso tampoco implicaría, en principio, un pago adicional, ni mucho menos. Y estos son los términos en la parte de IA que toma este acuerdo que está por ser votado. Entonces, en definitiva, si ustedes lo ven, no agrega mucho más, hace mucho hincapié en el consentimiento, pero sí limita. Una cosa muy importante, que esto me llamó poderosamente la atención, porque está redactado ambiguo en el informe al que se puede acceder públicamente de SAG-AFTRA, ¿no? Que es que está redactado ambiguo como que si se utiliza un actor, enteramente sintético, es decir, no es una persona que exista, su voz tampoco existe, enteramente sintético, ahí SAG-AFTRA va a negociar con la industria el pago por el uso de ese actor, que probablemente tenga una idea de generar algún fondo o algo, digamos, por la utilización de esos actores que serían totalmente sintéticos. O sea, la idea al final del día, me parece a mí, de haber leído todo el conflicto, es llegar a un punto intermedio en el que si se decide usar la tecnología para mejorar una película o lo que fuera, que no sea
para pagar menos a los actores, digamos. Un poco esa es la idea. Entonces, querés un actor totalmente sintético porque te conviene, porque lo que fuera es más apto para lo que vas a hacer, perfecto, igual tenés que pagar, digamos, lo que le hubieras pagado, tal vez no lo mismo, pero algo de lo que le hubieras pagado al actor de carne y hueso, que después verás a SAG-AFTRA qué hace con eso. Así que ese es un poco como está hoy el conflicto. Como no está del todo cerrado, porque esta es la propuesta que llevó la comisión negociadora de SAG-AFTRA, que es la que ahora tienen que votar, veremos, digamos, cómo sigue. Pero, volviendo a lo que les decía al principio, vean cómo, en definitiva, si ustedes leen el comunicado de SAG-AFTRA que sacaron la semana pasada, SAG-AFTRA dice que este acuerdo, que contiene lo de IA y otras cosas más, es el mejor acuerdo de la industria de todos los tiempos, digamos, ¿no? Histórico, por todo lo que lograron obtener. Entonces, vean cómo, al final del día, algo que también parecía verse como algo negativo, uy, la IA nos va a dejar sin trabajo, etc. Y, sin embargo, adecuadamente planteado y adecuadamente negociado, llegaron a un punto de equilibrio razonable. Y acá ahora trayendo esto para la Argentina. Yo coincido con Juan en que debería en algún punto y en algún momento deberíamos tener alguna norma legal que nos marque el camino. Pero también es cierto que en Argentina eso puede demorar mucho tiempo. O sea, nuestros tiempos legislativos a veces no acompañan a la realidad. Y la realidad, como les decía, está acá, está hoy acá. Les cuento una anécdota de ChatGPT. ChatGPT, cuando se hace masivo, estuvimos discutiendo en distintos foros de propiedad intelectual de quién era el output, quién era el titular de los derechos sobre el resultado del ChatGPT. Y fueron discusiones de meses. Entonces, no, que en realidad debería ser de ChatGPT. Bueno. Y yo en un momento, en una de las charlas en las que estuve, le dije, ¿alguien leyó la licencia? Porque el ChatGPT es un software que tiene una licencia de uso. De esas que nunca nadie lee cuando nos bajamos la aplicación, nunca nadie las lee. ¿Alguien la leyó? Porque ahí está la respuesta. La respuesta que da OpenAI respecto de quién es el titular de lo que hace ChatGPT está en el contrato que todos suscribimos, que después veremos si es válido o no es válido, pero el punto es que la respuesta está, y el punto es que, como esta tecnología ya está acá, la industria va a venir con una respuesta, sin duda. No va a esperar a que un legislador legisle o a que alguien... Entonces, en el interín, hasta que haya una norma, la cuestión contractual, la cuestión interna de regulaciones contractuales o sectoriales, pero digamos, entre industria y los demás agentes de esto, es fundamental. Es fundamental. Y para poder trabajar en eso hay que entenderlo. Entonces, como les decía, por ejemplo, para mí es crítico en cualquier contrato que ustedes celebren en adelante, ver la cláusula del consentimiento y a qué están consentiendo. Hay un estándar en la industria musical, por ejemplo, creo que siempre, desde mi punto de vista, siempre lo cuestioné desde el punto de vista del derecho de autor, que es, pero existe y está en todos los contratos, que dice que el autor cede los derechos para ser utilizados y reproducidos en cualquier plataforma existente o a existir en el futuro y en toda la galaxia. No, yo te voy a recibir un contrato que decía en toda la galaxia una cosa, pero es así, ¿no? Bueno, es el estándar que la industria impuso y que hasta donde yo vi no conozco, tal vez la doctora conozca, yo no conozco un fallo en Argentina que haya nulificado esa cláusula porque por lo menos los casos que yo conocí de litigio no llegaron hasta un fallo judicial, porque antes se arreglan. Entonces, lo concreto es, la cláusula sigue estando. Entonces, desde ahí es desde donde yo creo que hoy hay que trabajar. Comprender y ver la etapa contractual, que es la etapa que ya está entre nosotros, porque mañana les pueden ver a ustedes sintetizar sus voces para una serie, una película o lo que fuera, o sus imágenes, digamos. Sí, perdón, eso. No, sí, respecto a las autorizaciones con los contratos incluso de los actores, es que por lo menos el autor está haciendo una cesión por la autorización o no del uso. El tema del intérprete es que no tiene esa autorización y sin perjuicio de eso tienen cláusulas que obviamente cuando uno está trabajando son cláusulas leoninas aplicables, en algunos casos cuestionables, pero la realidad es que con todo esto de inteligencia artificial creo que el punto crucial es ver realmente cómo quedan redactadas esas cláusulas con la incorporación de esta información, ¿no?
¿Ustedes qué consideran que quizás en estos contratos, y me abuso, pero de su expertise, tendrían que ser teniendo en cuenta eso, que no son autores, sino que son intérpretes y que la inteligencia artificial va a estar dada y de alguna manera lo que me llama la atención también es que en un sistema del copyright, ¿sí? En realidad ellos no toman la simple remuneración como tenemos nosotros, ¿no? Una compensación económica. Pero de alguna manera todo este planteo que hicieron sindical lleva a esta remuneración, a ser remunerados y reconocidos por ese uso. Entonces, en realidad es un sistema no reconocido, pero que con la tecnología pareciera que empiezan a reconocer. ¿Qué consideran ustedes que podríamos agregar por ahí en alguna cláusula de intérpretes? Sí, bueno, primero empezar a diseñar buenas prácticas en esto, porque me parece que la industria también se lo debe. Es decir, esta es parte de la autorregulación, es decir, tiene que haber buenas prácticas en el armado de los contratos, porque si no después se empiezan a ver contratos en la industria que son contradictorios o que tienen problemas o que no abordan el problema específico. Es decir, esa como punto de partida. O porque se extraen desde otros países, es decir, sobre todo, y no tienen esta lógica. Pero también estamos viendo cosas buenas, por eso decía lo de la Oficina de Copyright de Estados Unidos, que está poniendo el acento en la persona, o sea que un derecho de copyright, es decir, pone el acento en la persona, o sea que eso también nos ayuda mucho para poder interpretar, y esas son las guías que vamos a necesitar, es decir, y obviamente desde el punto de vista estatal también tiene que haber guías sobre esto, es decir, sobre incorporar la información o que esté claro cuáles son los derechos de los intérpretes, de los ejecutantes, de las personas que participan en todos estos procesos y cómo se tienen que hacer y cómo se tienen que conservar. También un tema de datos personales en esto, porque ya involucra también en datos personales. Perfecto. Bueno, creo que tienen la oportunidad, perdón Juan, si querías. No, ahí quería simplemente acotar algo vinculado a cuestiones más macro en esto que nosotros venimos investigando, como dice Darío, hace muchos años sobre cómo la IA afecta a los trabajadores y a las trabajadoras. Los intérpretes no dejan de ser personas humanas que trabajan en algo, aunque son quizás a veces más apasionados que otros rubros. Me parece que hay ahí una primer cuestión que es lo que podríamos llamar gestión de paradojas. Hay un libro que se llama Esclavos del Tiempo, de una socióloga que está buenísimo, Judy Wachman, algo así, no me acuerdo exactamente el apellido, verde, tapa verde, Paidós. Ella dice, mira, en el siglo XX transitar en Londres con un auto es más lento que hace 2 siglos. Vos decís, ¿vos me estás cargando? O sea, llegamos a la luna, transbordadores espaciales, Elon Musk le pone un chip a un cerdo, leemos mentes, todo el zazaraza para decirme que yo voy a cruzar de una punta a la otra en una ciudad más lento que en el siglo XIX. Lo que nosotros, y que creo que esto tiene que ver con la alfabetización de algo que tenemos que empezar a aprender, que es a desaprender. O sea, lo que tenemos que aprender es a desaprender y a su vez a gestionar paradojas. ¿Qué significa gestionar paradojas? Digo porque la IA nos va a poner todo el día frente a paradojas. Soy el ejemplo de Darío. Me siento bárbara. Pasé de ser productora a editora, que es lo que va a hacer la IA a gran escala. A todos nos va a convertir en editores. Gutenberg nos convirtió en lectores. La IA nos va a convertir a todos, los humanos en todas las profesiones, en editores. Hay varios papers que ya lo dicen, nosotros lo estamos viendo en casi todas las disciplinas. Pues sí, ok, Juan, pero yo antes, esta tarea que hacía acá, para mí tenía más calidad antes, como el auto y el carruaje. Y ahora yo veo que bajó la calidad en esta y aumentó en esta. Es una paradoja. Y sí, la humanidad está llena de paradojas. Lo que pasa es que en la facu no te enseñamos a gestionarlas. De hecho, las combatís. O es bueno o es malo. No, es bueno y malo al mismo tiempo, es cuántico. No me importa si no lo entendés, no te gusta. Te cuento, y este es el punto que más nosotros trabajamos, que es, en vez de tener una lógica binaria para definir algo, fíjense que nosotros todo el tiempo decimos, ¿va a ser bueno o es malo? ¿Soy optimista o soy pesimista? No, soy un arcoíris. Mira, en estas tareas cualitativamente mejoró acá, pero acá empeoramos cuantitativamente. ¿Cómo podemos hacer para que acá mejoremos esto y disminuyamos esto? Si empezamos a razonar por matices,
tenemos muchas más herramientas para afrontar este cambio de paradigma. Si nos mantenemos más cartesianos, por eso, como dice Harari, en esto sí comparto a Harari, en vez de ir con un edificio, vamos con una carpa en la mochila. Entonces, donde nos cambian las reglas del juego, agarramos la carpa y nos mudamos. Si estamos anclados a un pensamiento y a mi tarea y a aferrarme, cada vez que me muevas, la frase sería hay que ser más junco y menos caña. Sí, hay que ser más junco, que se dobla, y menos caña. ¿Y por qué digo esto? Que parece de un libro de coaching barato. Pido disculpas, pero bueno, es lo que siento. Porque acá, y esto es lo último, es que es algo que de verdad, yo leo papers, con Darío a veces hablamos a la madrugada y con otras personas con las que laburamos, yo leo papers todos los días y digo, esto cambia lo que pensé hace 2 semanas, no meses, no años, semanas. Y vos decís, sí, yo lo resuelvo porque es una paradoja. Juan, agarramos la regla que ya teníamos hace 100 años y fíjate cómo esto tiqui, tiqui, tiqui y lo acomodamos. Eso es correcto. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando vas a la industria, a la cancha, hay un tsunami. No es hace 100 años hacemos lo mismo. Esto es como Blockbuster y Netflix. No están los Blockbusters. No está el motoquero que te lleva la moto. No está en la fichita. Está el algoritmo que te dice, mirá, 96. Y en cancha no es lo mismo que en regulación. En cancha hay un tsunami que está terraformando lo que hacemos. Hay aplicaciones, hoy me preguntaban, se las tiro. ChatSonic, acá les tiro, son ChatSonic y WriteSonic que se usa para guiones. Nosotros estamos mapeando todas las IA que hay, ya vamos por 380 y probándolas. Si ustedes viesen todas las IA que hay, más las 20.000, vamos de vuelta, las 20.000 que hay en GPT-4 conectándola a una plugin, si vos te sentás frente a esa IA y repensás tu trabajo, es como si fueses Iron Man con Jarvis. Esto es literal, ya lo probamos. Para los que no conocen Iron Man y Jarvis, son los Avengers. Iron Man tiene una IA a la que le va pidiendo cosas y le gestiona los trajes. O si quieren los Avengers, vas a poder aumentar tu productividad a niveles que nunca te imaginaste en tu vida. Porque va a haber una IA para cosa que exista que hace un Homo sapiens. Si no es que ya no la hay. Entonces, es obvio que frente a eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Además de que vamos a tener que pensar en nuevas formas de acordar y nuevos consensos y eventualmente nuevos derechos. El derecho a no ser reemplazado por un sintético. El derecho a que un humano controle cierta cuestión. Pero me parece que lo más desafiante es, esto no es un cambio light. Esto no es, ni Internet se compara a esto. Esto es, de todas las innovaciones que hizo Homo sapiens, esta es la Messi de todas. Pero la Messi, Cristiano Ronaldo, ¿por qué? Porque es la única tecnología, la única, que tiene la capacidad ¿para qué? Para simular, mejorar, sustituir lo que hace ¿qué? Un cerebro. No hay ninguna tecnología que tenga capacidades cognitivas simuladas. Y esta es la tecnología de las tecnologías. Por eso que el mundo está pensando esta tecnología, porque el metaverso va a ser hecho con IA. Porque no va a haber cosa en la que no haya IA. Entonces, por eso me parece que hay que entender el tsunami que estamos transitando. Como decíamos hoy, no es que el futuro llegó, el futuro es pasado. Es más, este debería ser el titular. Juan, ¿cómo el futuro el pasado? Como los X-Men, días de pasado futuro, ¿sí? Vieron que todo mi cinéfilo va a ciencia ficción, ¿no? Si soy ahí. ¿Por qué el futuro es pasado? Porque cuando yo me aproximo a algo que creo que es el futuro, para una IA de al lado, eso es el pasado. Y vos decís, Dios mío, no solo que el futuro está viniendo, que es la clásica, el futuro está llegando. No solo que ya llegó, es pasado. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo me como que el futuro es pasado? Si no cambiamos el mindset, es obvio que no vamos a poder abordar estos desafíos y por eso que en general vamos a llegar muy tarde y la industria, cuando digo la industria es empresas que ya son tecnología, porque ya se conciben así, no son empresas de entretenimiento, son primero una empresa de tecnología y después se entretienen, es obvio que van a 500 kilómetros por hora. Entonces, por eso yo insisto tanto en que las organizaciones tienen que tener un área de esta tecnología, donde haya alguien que esté charlando sobre lo que viene y lo que va a pasar y
digamos, y qué hay que pensar y cómo hacerlo. Si no ponemos a alguien ahí, es como que vamos a llegar demasiado tarde. Perdón la vehemencia. No, muchas gracias. Yo quiero, sí. Yo quería hacer 2 comentarios breves más. El primero que esto nos va a obligar a veces a pensar cosas que hoy no estamos imaginándonos y las vamos a tener que pensar, pero ya, ¿vieron cuando yo les dije recién esta cuestión de la cláusula contractual que uno no puede ceder para toda tecnología no creada, bla, 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 ¿no? También hoy sería inválido, creo yo, en Argentina, una cláusula que diga yo cedo totalmente, yo actor, ¿no? Cedo mi imagen, hagan ustedes lo que quieran con esas, las películas que quieran, lo que... Todo eso, hoy si lo viera un abogado en Argentina diría, eso no es válido, pero así, sin edie y sin ningún tipo de límite. Ok, perfecto. Sin embargo, ahora el tema de la muerte va a ser un tema que vamos a tener que tocar mucho con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos trae de la muerte. Entonces, ese va a ser una discusión. Hoy, ustedes saben, calculo, vieron lo que le está pasando lamentablemente a Bruce Willis, que ya está pobre, que no reconoce, no puede actuar, nada. Ya está, lamentablemente, para los que vimos sus películas. El punto es, si viniera un estudio y le dijera a la familia de Bruce Willis, mire, le vamos a pagar $2 millones, queremos que a partir de ahora Bruce Willis sea nuestro actor, claro, pero todas, no me limites. Pues yo estudio, pongo 2 millones, no me limites a mí, ya está. Porque ya él no puede actuar más. Entonces, y ahí ya mi respuesta, de abogado especialista en propiedad intelectual, y la tengo que estudiar. Ya no te digo, no es totalmente, lo tengo que estudiar. Porque ojo que si yo digo, no, eso es inválido, aplicando el criterio tradicional que aplicaría hoy a cualquiera que me consulte, por ahí estoy generando una situación que termina siendo injusta. ¿Por qué? Porque la industria va a decir, no, si yo tengo parte por cada película, ya está. No, mi oferta es esta y por ahí quienes tienen los derechos para poder hacerlo, quieren hacerlo también, bueno, tal vez son cosas atendibles, problemas que hoy no nos imaginamos y que están a la vuelta de la esquina, digamos. Y lo segundo que les quiero decir es, hoy estamos discutiendo en propiedad intelectual la cuestión de esto que decíamos al principio, si en ese resultado que nos da la IA, como la IA se basa en un dataset, un set de datos que recopiló de algún lado, y esos datos son libros, son obras audiovisuales, todo. Entonces hay 2 o 3 demandas ya colectivas en Estados Unidos, por ejemplo, de autores de libros que dicen, che, usaste mi libro, yo quiero, eso, parte de eso es mío. Bien, ¿saben que esta semana, o la semana pasada, OpenAI, la compañía esta de inteligencia artificial, anunció un producto que se llama IP Data Shield, ¿no? Que es un producto donde ellos te dicen, o sea, ellos te advierten que vamos a mantener indemnes de todo daño y perjuicio que sufran nuestros usuarios por reclamos de propiedad intelectual. O sea que, digamos, desde ya que tiene un patrimonio incalculable, pero además... Generaron un producto. Claro, generaron un producto de esto, pero están seguros, digo, ellos tienen información que nosotros evidentemente no tenemos, y tienen algún grado de seguridad para ofrecer eso. Tranquilo, usá OpenAI que si vos tenés un reclamo de propiedad intelectual posterior, pago yo, te dice OpenAI. O sea, eso está pasando hoy, digamos, con lo cual, nada, eso. Y en enero de 2024 se va a resolver supuestamente la Corte Suprema versus Perlmutter, que es la directora de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, o sea, y ahí es A o B, o sea que salvo que se disfracen de algo los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, eso va a ser interesante también para analizar qué es lo que va a pasar. Creo que también estas cosas legislación no asegura resultado, es decir, porque, como dice Juan, bien, va muy rápido y la legislación siempre va a quedar atrás y esto cambia todas las semanas. Y la jurisprudencia creo que va a tener que ir ayornándose mucho más rápido de lo que puede ser una reglamentación, así que... pero bueno, me encantaría que podamos aprovechar este espacio porque muchos de ustedes deben tener preguntas, ¿sí?, que quedaron. Entonces, abramos un poco el debate para que puedan evacuar las preguntas. Me quedé con el punto de cuando la inteligencia artificial genera un ente. A mí me parece la palabra avance entre comillas cuando se habla de los derechos ahí, porque en realidad en el mercado o en la poca experiencia que tengo, cuando hay un actor en el cine, hay directores que se interesan por la impronta, por su trabajo, y me parece que al haber un ente
ahí como hay un espacio vacío porque los actores no van a tener una repetición, si los quieren ver otros directores para sus proyectos creativos, no van a tener la repetición de ese proyecto, el pago de por sus repeticiones. Entonces ahí me parece anular al actor, actriz. No sé qué dicen. Yo creo que esa visión es absolutamente razonable y por eso se me ocurre que en lo de SAG-AFTRA ellos plantean que en estos casos tiene que haber igual una remuneración que después, digamos, generarán un conducto para que pueda distribuirse en los actores. Porque la tensión que se genera acá, y que, perdón, la vimos en otras industrias. Ustedes vieron cuando llegó Uber a la Argentina, por decir algo, y cuando se lanzó Uber en el mundo, todos decían, no, pero es competencia desleal con los taxistas porque no pagan las licencias de los taxis, es una empresa de transporte que no tiene licencia de transporte. Y esto llegó y se definió de distintos modos en distintos lugares del mundo, pero lo concreto es que hoy Uber sigue existiendo. Porque lo que quiero decir entonces, para mí es, hay que buscar un punto que permita conciliar, esta es mi opinión, esa posición que es absolutamente razonable con la posición de quienes desarrollan estos entes artificiales y que dicen, pero yo quiero a alguien, digamos, no puedo generar esto con un actor de carne y hueso, porque lo que yo quiero hacer, de repente, claro, es inviable que una persona humana lo pueda hacer. Entonces, necesito un ente, déjame que lo genere. Entonces, ¿por qué no lo voy a dejar que lo genere? Es verdad que al generar ese ente, es más, si lo llevamos al extremo, bueno, con las películas de animación pasa esto, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos el actor, bueno, tal vez un punto intermedio podría ser, ok, genera el ente, pero que siempre debe haber un actor, digamos, personificándolo. Digamos, el punto es que hay que buscar esos puntos intermedios que permitan conciliar las dos posiciones. Que no sean ni un extremo ni el otro. Pero decir, no se puede. Por ejemplo, no, eso está mal. No se puede porque saca al actor de la ecuación y por lo tanto no se puede. Va a generar del otro lado una posición también extrema y finalmente no llegas al equilibrio. Esto es lo que pienso. Y también por eso se va en lo que es en la industria, se pueden llegar a generar problemas más graves, que puedan ser que sean islas de creación donde sea libre de IA, es decir, que sea ahí, o que sea completamente IA y que no se le pague nada y se haga y tengamos también posiciones de tipo Pirate Bay, donde la gente solamente pueda tener esto en cuenta, es decir, solamente decir acá se hace todo con IA, no se respeta nada, se hace y salen, y van a salir a los lugares y se van a comercializar. O sea que hay un montón de cosas que esto, si se tira mucho de la cuerda para que no se pueda algo, va a aparecer lo otro del otro lado y eso sí, generalmente las industrias se regulan porque saben que también necesitan de la convivencia en esto. Yo ahí para agregar, se llama Aitana López, acá está. Es una influencer sintética, ¿sí? Tiene 117.000 seguidores, ¿sí? Así hacemos una analogía. ¿Qué dicen los influencers de esta? Che, escúchame, yo estoy monetizando mi contenido con otros humanos. Y yo, aunque no me llamo intérprete, aunque no hago una peli, yo te cuento que yo vivo de monetizar contenido en Instagram. ¿Por qué tiene que estar Aitana López acá? Si ella me va a robar a mí visualizaciones. Lo que quiero decir es que esto no pasa en esta industria. Esto va a pasar en todas las industrias, y para hacer una analogía bien histórica es, el que manejaba el caballo tenía derecho a no ser reemplazado. Y esto es lo que hay que pensar a veces, es, no hay un derecho genérico a no ser reemplazado en ninguna industria. Solo para que lo digo, porque si no, parece como, es lo que quiere cada industria cuando aparece algo. Que protegerse para no ser reemplazado en eso. Y en general, el derecho nunca consagra ese derecho. Lo que debería hacer es darle tiempo, que se llama a los vulnerables, ya sea digitales, los vulnerables de la reconversión, a que se adapten. Pero en general no le van a decir, está pasando, por eso acabo de mostrar esto, va a ser imposible decirle a una industria, porque rige la libertad de comercio, hay otros derechos que también van a invocar, decir, ¿por qué yo no puedo crear una película enteramente de seres sintéticos? No entiendo, ¿dónde está esto no estoy discriminando, no estoy hablando de Hitler. Acá yo tengo libertad de comercio, libertad de industria, esto es un software técnico, es después que me hagan juicio porque usé un avatar que en realidad era muy parecido a los datos biométricos, será otra discusión, pero yo no iría por la prohibición de,
sino, digo por otras industrias, yo no soy experto en esta, pero conozco otras, sino iría en cómo agregamos más valor que eso. Por eso que yo me pondría a trabajar sobre agregar valor y no tratar de prohibir, que es lo que ya hizo. Vean Spotify, es buenísimo. ¿Qué hizo la industria musical durante 10 años? Que no exista, no compartan, no compartan. El tsunami te pasa por arriba, que yo creo que la IA ya es un tsunami y ya nos está pasando por arriba. ¿Qué tal? Buen día. Yo les quería preguntar con respecto a lo que estaban diciendo. Como Sagay, en Sagay cobramos toda una torta por lo que se realiza y después eso se reparte. Si se usa una entidad digital, podría haber menos gente a la cual repartir la torta. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero mi pregunta es, si un producto es íntegramente realizado desde cero, es todo sintético, ¿hay derecho de interpretación? ¿Se podrían negar a pagar eso y decir, bueno, ahora la torta es más chica porque no hay intérpretes? Parámetros de digitalización, primero saber de dónde se obtuvo eso, si es hecho con modelos reales, si es hecho con modelos sintéticos, si no hay acá. Lo que recién comentó Juan de esta Aitana, que es un influencer digital completo, es decir, hay que ver cómo lo entrenaron, si lo mejoraron y si ves las comparaciones con otros, esta es totalmente real en cuanto a la vista. Y seguramente tienen que haber entrenado bastante la creación y además del Photoshop que tiene, es decir, o sea que tiene industria tradicional. Tenés que ver de dónde vino eso para que eso después entre o no entre en esa torta. O sea que es contractual y determinado. Sí, y yo te digo una cosa, probablemente te van a decir que no. O sea, lo que te van a decir... Pero por eso yo decía que es importantísimo entender la tecnología para saber con qué argumento vos vas a decir que sí. O que debería haber, o que esto está generando un impacto que, como decía Juan también, que vos lo podés neutralizar de otra manera y por otro lado. Porque al entender también la tecnología de la IA, como decía Juan también, él te puede decir, la persona que hace esto te puede decir, no, mira, yo lo generé de cero, pagué una licencia a alguien que genera con un algoritmo desde cero esto, y está bien, podemos ir a discutir si ese algoritmo se nutrió de fotos de personas. Sí, pero esa discusión jurídica en tribunales la veo muy complicada, pero muy complicada. En Argentina muy complicada. Hago algo rápido que sería el proceso es decir, prueba anticipada para poder ir al lugar donde se hizo esto, que no sabemos dónde va a ser, dónde están los servidores, para poder ver cómo se entrenó la IA y ver si esos datos son interpretados, nombrar un perito, buscar eso, secuestrarlo y que el juez lo resuelva en un tiempo menos a 4 o 5 años. Argentina listo, no ya existe está, más. no se acabó el punto. No, aparte sumado a identificar cuál fue el aporte creativo que dio esa interpretación, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Y acá sí me pongo un poco técnico en algunas cosas, porque me parece que va a apunta a esto y que quizás les pueda servir como insumo. ¿Qué hace una IA para crear un avatar sintético? Matriza píxeles. ¿Qué significa matrizar píxeles? En criollo sería, extrae características, ¿sí?, de una imagen, y una imagen son una combinación de ceros y unos que da una fórmula matemática. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, agarra la foto de un gatito. Juan, ¿qué es eso? 8 números. Ok, dale, lo estoy simplificando. Bueno, bárbaro, ok. La foto de este gatito persa son 7 números muy parecidos. Estoy simplificando. El 8 número cambia. Ah, Juan, entonces las caras de humanos son fórmulas matemáticas. Sí. Y ahí decís, entonces, para generar un nuevo humano, ¿qué tengo que hacer? Otra cuenta. Y vos decís, ¿yo tengo derecho a que no me matematices la cara? No, pero veámoslo bien concreto, porque... Y no, a priori no. Y si entonces sos un alquimista, las IAs, los que hacen IA, son alquimistas de las ecuaciones probabilísticas, se llama extracción de features, ¿sí? No importa, en criollo es, saco características y las recombino, ¿sí? Las IA musicales hacen esto. Agarran nota y dicen, baja hacia esto. No, vamos a hacer que haga esta otra cosa baja. Por eso que en la música ya hace rato que hay IA que hacen esto. Se llama recombinación. Entonces vos decís, pará. Entonces, si esta actriz en realidad es una combinación de fórmulas, ¿cómo hacemos para decir quién era propietario de esa fórmula? Porque en realidad es una nueva fórmula matemática que no puede ser una creación, esta, en mi opinión, soy un inexperto en esto,
pero yo no puedo decir que eso es una creación en términos de derecho de autor porque un licuado de matemática. Pues si no, Juan, eso también es una creación, puede ser, no digo que sí, que no, pero me parece que si nosotros entendemos que eso hace la IA, entonces ahí podemos balancear mejor lo que hace y lo que no hace. Por eso yo decía que hay que atar más las cosas a experiencias y a emociones de seres humanos que tengan trayectoria de identidad, lo que se llama empatía interespecie. Yo solo puedo empatizar con un humano que se llama simetría biológica. Naciste como yo, ¿ok? Ok, dale, ¿tenés ADN? Sí, ok. ¿Sos irracional? Sí, somos todos irracionales, perfecto. ¿Somos arbitrarios? Sí. ¿Nos enojamos? ¿Tenemos furia? Sí, bárbaro. La IA no tiene nada de estas características, entonces lo que estaría bueno es ver cómo llevamos la industria hacia no que lo que valga sean fórmulas matemáticas que se vean lindas, porque la gente cada vez se va a poner más a tono con las fórmulas matemáticas y va a ser más consciente de que detrás de eso no puede empatizar, porque no hay empatía interespecie. Por eso que ahí está la clave, pues yo veo a este Instagramer y la empiezo a ver y digo, el día que haga un posteo, si yo ya sé que es sintiente, en cambio, porque me cuesta empatizar. Este es el punto, que la empatía de la IA es una empatía superficial. Por eso yo creo que habría que trabajar mucho en la empatía que es mucho más profunda, que es lo que se llaman algunos autores empatía interespecie. Solo podés empatizar porque te unen lazos interespecie. Y esta IA no es de tu misma especie. Es una creación tuya, pero que matematiza a la humanidad. Por eso que son fórmulas matemáticas. No olvidemos que siempre son fórmulas matemáticas con criterios probabilísticos. Bueno, ¿alguna otra? Sí, yo no sé bien qué quiero decir en realidad, pero estoy recibiendo toda una información que me desubica. Me desubica. Y se habla de pasado, de presente, se habla de pasado y de futuro. Y se habla de un perito que haga un trabajo en menos 4 o 5 años. Es decir, lo que a mí me surge es, ¿cuánto dura el presente? ¿Ya pasó? Hola. Es que esto parecería que es lo que estamos viviendo. Es un cambio de presente. Bueno, Hola. Esto es lo que me pasaba. Buenas tardes, perdón, por acá. Yo quería por ahí contar rápidamente una experiencia y algo que justo toca el tema bien de cerquita y por también lo que hablaban algunos de los compañeros. Justo antes de entrar había hablado un poquito con Gustavo. Yo soy actriz de doblaje y hace una década firmé un contrato con una empresa grande que es Disney y hice un personaje que fue emblemático y que, bueno, con los años... ¿Cuál? Wendy de Gravity Falls. Y cuando hace un mes en España me llega la información por medio de unos locutores españoles que hay una IA que se llama Kids.ai Community Voices, que lo que hace es como una copia, o sea, de la voz para que vos escribas y le pidas al personaje que te mande un saludo o que diga algo que vos querés que diga, que te cobra $15. En principio estaba para los, digamos, actores de España y tardó muy poquito tiempo en llegar a este lado y a mí me contactó, me comunicó una persona argentina, pero me contactó un abogado de México que estaba tratando el tema para ver si yo quería, qué acciones quería tomar. Y yo me quedé desconcertada porque digo, vino de España, llegó a Argentina, se contactaron desde México. Como que, ¿cuál es el primer paso para decir qué actividad preventiva yo, como intérprete, puedo dar al lugar, siendo que como que arranco desde Argentina, arranco desde México? ¿Cuál es la entidad acá en Argentina a la que yo pueda reclamar? Claro, es muy grande, o sea, no sé ni cómo plantear mi pregunta. Disney, ¿no? Claro, porque además yo le seguí mis derechos a Disney y bueno, hay toda una historia detrás. Y bueno, estamos todos así muy consternados y evaluando muchas posibilidades. Quizá quería ver la opinión de ustedes frente a este caso. Dios mío. Que vaya al estudio. Es hermoso, es hermoso. No, pero es hermoso porque aparte son las preguntas que se están dando hoy en día
es decir, los que trabajamos en tecnología, la gente viene con estas dudas ya para un montón de cosas. Es decir, soy artista de Photoshop y hago fotomontajes y yo como salgo mucho más rápido que una agencia publicitaria, la agencia publicitaria toma esa idea, es decir, estamos hablando del plagio tradicional y claro en cualquiera de estos casos. En esto hay que ver si esa voz está sintetizada, si esa voz está entrenada o no, o está ecualizada para que sea esto. Si es tecnológicamente esa voz, a ver a quién la reclamás, si es que Disney tiene que hacerlo, si tiene los derechos, si no los cediste, si tenés que reclamar acá en Argentina, si tenés que ir a España, tenés que ir a México, tenés que ir a la Unión Europea, o tenés que ver que la oficina seguramente, la oficina de esa IA está en Estonia porque está blindada con un sistema cripto o está también en algún país de Asia. Y bueno, y ahí una de las cosas que no cambian son los problemas tradicionales de la justicia. Es decir, el tiempo y los recursos. O sea que en eso ahí estamos con todas más preguntas que respuestas. Claro. Yo tenía ahí en el PPT, después les paso, hay unas IAs que están probando en MIT y en Stanford, que están funcionando muy bien y que creo que ese puede ser el futuro de la protección de tus derechos, se llama el envenenamiento, no eligieron la mejor frase, pero bueno, la mejor palabra, es una suerte de encriptación, que no es técnicamente una encriptación, sino que es tu voz, la real, el día que hiciste el doblaje, queda almacenada de una manera en la cual cuando viene una IA, lo que va a encontrar es contaminación y le va a contaminar su modelo. Por eso se llama Poison, se llama Nightmare la IA, que es. Y de hecho es la promesa. Así como en los 2000 los artistas decían, Dios, ¿quién va a proteger mis derechos en Internet para que yo en Facebook no suba una canción? ¿Sabés quién te los protege? La IA. Traten de subir a Facebook una canción que está protegida por derecho de autor. Traten de subirla a YouTube. ¿Qué pasó? Y eso, ¿saben quién se ocupa? Se piensa que hay humanos diciendo, no la subas. Es la IA. Literal, hoy la IA solucionó el tema en general, ¿no? De la reproducción del copyright. Bueno, la IA probablemente, como resolver esto después va a ser muy complejo, lo que están yendo es antes, para tratar de envenenar y tratar de que los datos reales queden de alguna manera para después que haya una IA que los rastree y bloquee esas aplicaciones. Como si vos querés transmitir un partido mundial. Intentalo. Intentá ver por YouTube un partido que tiene derechos. Te va a costar muchísimo, vas a tener que ir por una VPN o te vas a tener que meter en Tor, en lugares, te lo hace más difícil. Yo creo que es mucho más fácil ir por acá con tecnología que quizás ir por caminos tradicionales porque las instituciones no están preparadas para este caso, que era como cuando yo le dije a mi viejo, te afanaron una cuenta de Facebook en el 2007, en Cutralcó, Neuquén. Era como decirte, ¿qué es Facebook? ¿Qué es Internet? ¿Cómo te afanaron la cuenta? Digamos, es como que le hablaba de Marte. Por eso que, digamos, me parece que la tecnología quizás pueda resolver mejor algunos casos, algunos al menos. Bueno, si les parece, si hay una última pregunta. Acá, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que dijiste, porque también yo siempre me considero un pibe que fui muy de la mano con la tecnología, pero también con esto de que el futuro es ayer, me veo como muy abrumado con el tema de la inteligencia artificial y toda esta información que trajeron hoy a mí me deja en una posición de no querer quedarme abrumado o quedarme atrás, todo lo contrario, me interesa poder continuar en este mundo. También soy editor, por ende también hay algo que dijiste en un momento de que hoy en día quizá no sé si habías hecho alusión a que todos los actores van a terminar siendo editores o los artistas en general o algo así, habías dicho, si... Que van a corregir. Claro. Se hablaba de que por ahí hay una nueva modalidad que es corregir. Eso. No los intérpretes que van a seguir interpretando, obvio, ¿no? Entonces a lo que voy sería que ¿qué consejo le podrían dar a alguien que después de esta charla quisiera continuar y aprovechar esto que decís de utilizar la inteligencia artificial para la máxima productividad
Product, sí. Y que no se convierta todo en, en un mambo de decir, ¿y ahora qué carajo hago con todo esto? Digo, yo acá me pongo el traje de la UBA, ¿sí? Que tenemos un laboratorio posgrado y grado y oferta de cursos de IA. ¿Sí? Y obvio, orgullo UBA, digamos. ¿En qué sentido? Más allá de lo que significa la universidad pública en nuestro país y la UBA en particular, que es la mejor, insisto, en el ranking es la mejor de Hispanoamérica. Es un milagro, uno de los pocos milagros argentinos, ¿sí? Que sea la 1 en todas las rankings de la Universidad de Hispanoamérica, incluyendo España e Italia. De verdad, esto es bastante increíble que con países que tienen mucho más presupuesto y que incluso están más avanzados que nosotros en la UBA los superemos en el ranking. Mira, uno es, yo urgente haría un curso básico online gratuito de ChatGPT. Vos me preguntás, ¿qué hay que hacer? Esto es ya, ahora. Voy a un tutorial, ¿qué es ChatGPT? Me creo una cuenta en ChatGPT y empiezo a jugar con ChatGPT. Esto es lo primero que yo haría. ¿Sabes por qué? Porque es como en la calle que mostré. Juan, no te voy a contar cómo se come un auto si vos te gustan los caballos. Ni cómo se comen los trenes, ni cómo se comen los aviones. No lo vas a, esto de golpe no se aprende. No hay chance posible que yo pueda ser actor en una semana. Esto es lo mismo. Esto es una torta tan gigante, son las de Maru Botana, gigantescas, así, súper dulce de leche, capa. Es trocitos pequeños y trabajar sobre habilidades blandas. 2 para mí, claves. Una es, soy carpa, no soy edificio, soy carpa. Me diste algo provisorio, después veo cómo lo actualizo. No quedarme anclado en, dame algo para que yo pueda vivir de acá a la eternidad, conocimiento, no. Provisorio, baby steps provisorios. Me diste esto, mantenete liviano porque quizás en 2 semanas esto no va a estar más. Ah, ok, listo. Entonces trabajar sobre eso de a poquito porque no nos formaron para eso. Nos formaron yo te voy a enseñar esto, con esto metele para adelante. 15 añitos, 20. Vos metele 15 con esto, yo te di esto, el código vos dale duro y parejo. Y entonces, para la gente que es innovadora es más fácil. Para la gente, la otra, esto es duro porque el estructurado Juan, ¿por qué no nací en la Edad Media? No, en la Edad Media era Messi. Imagínate, todo estaba igual en 70 años, sí, en 80. Es obvio que naciste en un paradigma en donde las cosas vuelan. Eso yo daría como tips. Y después, formarse en IA. Es decir, para mí, la formación en IA no tiene fronteras de ningún tipo y en ninguna clase. Y no es en tecnología. Porque una cosa es nanorobótica, otra cosa es biotecnología, otra cosa es IA. La IA es la tecnología madre de todas las demás y abarca todo. Entonces se llama de propósito general, que es la tecnología que hace que todas las tecnologías se apalanquen sobre ella y a su vez afecta todas las dimensiones que hace Homo sapiens. No hay ninguna otra tecnología que tenga estas 2 características. La electricidad quizás parecido a esta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer cursos de IA. Como si yo te dijese inglés, como si yo te dijese, no sé, instrucción cívica, no sé. Porque hay que entender mínimamente cómo funcionan estas máquinas, para qué me van a servir. Esos serían mis tips para, digamos, para beginners, para principiantes de IA. Bueno, muchísimas Hola. gracias. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, una última pregunta. Última. Y cerramos. Muchas gracias por toda la información. Te quería preguntar si lo sintético que estamos hablando tiene que ver siempre con un origen, ¿sí? Me viene a mí la idea de banco de datos, ¿no? O sea, cuando decimos, bueno, esta voz, vamos a poner, sintética, y decimos, bueno, tiene un origen, tiene que tener un principio. Ese principio, si no es alguien puntual, un actor puntual de una película, ¿hay un banco de datos que esté trabajando en eso y que la IA lo use? Y en ese caso, ¿cómo se hace para reconocer y remunerar a esa voz del banco de datos? Yo te contesto una parte técnica, después los otros, ellos te contestarán la otra parte. Yo creo que lo que está pasando estamos entrando en un paradigma en donde no vamos a poder distinguir el origen, que es lo que se llama la era sintética. O sea, Internet, ayer en La Nación respondí una entrevista, me mandaron, digamos, así por escrito, y varios medios preguntan, che, ¿qué está pasando con la Internet? La Internet tuvo varias capas y varias etapas. La plataforma se llama Web.0, 1, 2, 3, bueno.
Ahora estamos entrando en una época en donde la IA se está independizando del dato real. Vos decís que yo no quiero meter más complejidad, pero bueno, ya me tiraste acá a la parrilla. ¿Qué significa esto? Juan, mira, yo ya tengo las fórmulas matemáticas de las caras. De hecho, hay una página que se llama This Person Doesn't Exist. Véanla. Vos decís, entonces, ¿esto qué significa? Y que ya no puedo atribuir de qué dato surge esta cara sintética. Solo en la imagen, porque esto es más complejo en otros lugares. Y vos decís, Juan, ¿y entonces esto qué significa? Y que vamos a tener que repensar lo que nosotros llamamos principio y fin. Y el origen de lo que llamamos dato real, porque el dato sintético se va a fusionar, como dice Borges. Los textos ya no van a... ¿Se acuerdan los cuentos de Borges en donde decían hay tantos textos, tantos libros, y hacía esa alusión a que había haber tanto, que en un punto es... Ya no sé si esto pertenece a alguien o no perteneció a alguien. Lo voy a tener que repensar desde puntos de vista como lo hace la propiedad intelectual, a quien se lo atribuyo como resultado. Hay un efecto, hay una ganancia, hay un producto atribuible y ahí empiezo a enlazar. Pero yo, así técnicamente, hoy ya estamos viviendo un paradigma en donde la IA ni siquiera va a necesitar datos para entrenarse. Pero ya no para jugar al ajedrez o al Go. Para todo. De hecho, hay experimentos donde las historias clínicas, para que vean a dónde estamos llegando, en el laboratorio nosotros ya lo probamos en obras públicas, vos me das un documento de un proceso. Por ejemplo, una historia clínica, me das un pliego, me das lo que sea, un documento. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos gemelos sintéticos del documento. ¿Cómo, Juan, gemelos sintéticos? Claro. Si todos son patrones de texto, hago que un modelo de IA me genere un clon de este documento. Generamos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. ¿Y después con qué entrenamos? Con datos sintéticos. Y después podemos predecir algo sin haber entrenado con datos reales. Si yo contaba esto en un evento de IA hace 3 años, te miraban como diciendo, esto no puede pasar. Y hoy ya la predicción y la generación con datos sintéticos empieza a ser ya el nuevo paradigma de predicción de las IA. De hecho, las empresas están resolviendo el problema de acceso a los datos. Vieron que todas las empresas de IA dicen, necesito datos, necesito datos. Ya cada vez menos te van a decir, necesito datos. Cada vez menos, cada vez menos. Por eso es que va a ser ahora, se puede predecir a gran escala. Para muchos usos esto es genial, porque hay muchas pymes que necesitan que los costos bajen y necesitan hacer predicciones porque necesitan ser más productivas. Pero claro, después está el otro punto, digamos, el lado oscuro, Darth Vader, digamos. ¿La muerte de la propiedad intelectual de lo que estás hablando? Qué fuerte. No, pero no, no, para nada, porque vos fíjate, lo que él dijo, desde el punto de vista de propiedad intelectual es, hay alguien, vamos a suponer una empresa, que sintetiza voces, que genera voces, que invirtió en un sistema de IA para generar voces. Después, ¿qué hace? Las licencias. Entonces yo pago una licencia por la voz que quiero una voz masculina latinoamericana, y pago esa licencia. Lo que acá estamos discutiendo por ahí es cómo la empresa la generó esa voz. Pero suponiendo que la empresa, para generar la voz, no hubiera violado los derechos de nadie, supongamos por un segundo que fuera así, la propiedad intelectual es, esa empresa generó un activo de propiedad intelectual que me licencia a mí, que soy un productor o lo que sea que sea, y yo lo incorporo en mi sí, obra. la pregunta... ¿Cómo? Perdón. Claro, por eso. La pregunta mía en principio era esa. Si esa voz origen era extraída de un actor, actriz... claro, no, bueno. ¿Qué pasa con eso? Claro, pero los bancos de datos tienen regulación específica sobre determinadas cosas. Pero el tema de la muerte de la propiedad intelectual con esto específicamente es, al no ser distinguible, hay que ver qué va a pasar. Y esa empresa que venda eso, seguramente eso va a servir de starter para otra empresa que lo va a usar y va a perder la identificación hasta que no sepamos realmente cuál es la identificación de esas cosas y se empiezan a generar otras cosas distintas y la creación. Pero eso es la creación misma del sistema creativo, es decir, la música es así. El único ejemplo que puede por ahí escapar a eso es cuando hay una interpretación que no pueda digitalizarse o que no pueda sintetizarse o no pueda hacer, cosa que casi no la tenemos. O sea que el problema es otro, es decir, la propiedad intelectual se va a reciclar y va a haber cláusulas de propiedad intelectual de IA y el uso y todo y se va a volver a generar.
queda medio en negativo la parte humana, me parece ahí, porque ya empezamos a hablar de reformar en lo digital, y Mouchinho da Casanova, que grabó la voz principal, no lo vimos más. Es que justamente probablemente el desafío sea ese, ¿no? Porque acá estamos hablando de lo que se puede hacer técnicamente, ¿no? Y técnicamente se puede. El desafío probablemente sea ese punto de encuentro con lo humano. Que insisto, creo que lo de SAG-AFTRA, si ustedes leen cómo quedó ese acuerdo, creo que intentaron ese punto de encuentro. Es decir, usá la digital, pero no nos olvidemos que eso significa que no estás usando una voz humana de un actor humano. Entonces, pagame igual. Esa es la parte que vamos a tener que resolverla. Pero las regulaciones del mundo empiezan a apuntar a esto, ¿eh? Los sellos, ¿sí? No sabemos. No sabemos, eso no sabemos. No, eso... Ya nos convertimos en calabaza, ¿no? Bueno, vamos a dar, la verdad que las preguntas podríamos estar todo el día porque es sumamente interesante. Este fue un primer encuentro, ¿sí? que SAGAI consideró muy importante este tema porque es muy actual y bueno, tener los paneles de lujo que tuvimos realmente fue maravilloso. Esperemos que despierte también en todos ustedes muchos interrogantes, mucha investigación y que podamos hacer otros tipos de encuentros como este que nos nutran tanto y desde ya agradecerles a ustedes por todo el aporte que nos llevamos hoy.